Buenas tardes para todos. Un placer tenernos de nuevo en esta sesión ordinaria de la Academia de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas. Voy a hacer una corta presentación de nuestro próximo conferencista, el arquitecto Mas Ojeda Ordóñez. Es arquitecto de la Universidad de América de 1978. Magíster en restauración de monumentos arquitectónicos y especializado en gerencia de proyectos. Autor del libro Oficio de la Memoria. Ganador de la 28ª Bienal de Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la categoría de Patrimonio por la restauración del Teatro Santa Marta. Mención de honor en la 16ª Bienal de Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la categoría de divulgación por la realización del libro El Oficio de la Memoria. Ha intervenido en numerosas edificaciones. Dentro de las que ha intervenido el arquitecto Ojeda se encuentra el Teatro Colón, el Teatro Santa Marta, la Iglesia Mayor de Villa de Leyva, la Casa de Huéspedes de la Cancillería en Cartagena, el Palacio Arzobispal de Bogotá y el Museo de Arte Colonial de Bogotá. Ha sido conferencista invitado nacional e internacionalmente. La conferencia de hoy él la ha denominado Proceso de Restauración del Teatro Colón en Bogotá, en la cual se muestra cómo el Teatro de Cristóbal Colón es uno de los edificios más representativos de la cultura colombiana, no solo por ser una joya artística, sino por el desarrollo cultural que se ha generado en torno a él en los últimos 100 años. La conferencia tiene por objeto la presentación de los procesos que se llevaron a cabo para la restauración entre los años del 2008 al 2011. Dentro de la conferencia se contarán algunas anécdotas que sucedieron durante la obra de restauración, especialmente para el cambio de la lámpara de cristal de la platea y por las acciones que se hicieron para llevarlo a cabo. Por favor, arquitecto Mas Ojeda, tome la palabra para nuestra presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a la Academia Colombiana de Historia, Ingeniería y de las Obras Públicas por esta invitación tan especial que me han hecho. El tema que nos atañe hoy es precisamente lo que acaba de mostrar Jaime dentro de la presentación, que tiene que ver más que con la disciplina y la rigurosidad de la ingeniería que efectivamente tuvimos en este teatro, es mostrar todo lo que implica una obra de restauración. Tenemos un premio, la obra que también fue Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de Patrimonio y también recibió varios premios internacionales. Tuvimos la fortuna de intervenir en este teatro que nos aumentó la experiencia sobre cómo es, qué es y cómo funciona un teatro de esta categoría, siendo el ícono por excelencia de nuestra cultura. Para esto no se hizo solo, tuvimos un equipo multidisciplinario en total, donde ya hablamos de ingeniería con el gran ingeniero Harold Muñoz, guayanés eximio, quien nos acompañó por más de 15 años en muchas obras de restauración, precisamente donde la ingeniería y la restauración se dieron la mano para tener grandes proyectos de los que realizamos a lo largo y ancho del país. Pero también tuvimos un apoyo de un equipo, no solamente desde el punto de vista de técnicos, como ven ustedes, del equipo multidisciplinario nacionales e internacionales, para poder acometer una empresa de esta envergadura, sino también de socios, también algunos de Popayán, otros de diversas ciudades del país, que me han acompañado a lo largo de toda esta trayectoria que hemos tenido. Para intervenir un proyecto de restauración es importante la aprobación del Ministerio de Cultura, siendo un BIC de interés nacional y siendo el reto más grande que hemos tenido a nivel de restauración, por ser el teatro que es el Teatro de los Colombianos, el que nos identifica y el que muestra los valores culturales y las influencias externas que tuvimos. Eso requiere una metodología bastante extensa para el Ministerio de Cultura, y aquí me voy a atrever de presentársela rápidamente
donde lo más importante entra por una valoración, es decir, conocer la historia, conocer quiénes fueron y adentrarnos en la mentalidad de su autor, que fue Pietro Cantini, precisamente de quien encontramos la bitácora de obra que tenía en el Archivo Nacional, escrita de puño y letra, y ahí pudimos entender qué era lo que quería. Precisamente eso tiene que ver con lo que les voy a mostrar de las imágenes, puesto que el resultado que tenemos hoy en día fue distinto a lo que él hubiera deseado en determinado momento, anécdotas que les iré contando en el camino. Otra parte, el adentrarnos en la historia, o sea, qué había, cómo fue y por qué surgió el teatro anteriormente. Pasando algunas diapositivas rápidamente, entramos en lo que es la historia. La historia, ¿por qué? Porque esta gran llegada de Pietro Cantini, debido a Rafael Núñez, él no vino primero al Teatro Colón de ninguna manera, él vino fue para el Capitolio, precisamente, para poder adelantar toda la obra del diseño y el proyecto que ha hecho otro de los grandes ingenieros que nos visitó el país, como Thomas Reed. Estando allí, surgía la necesidad de que el país cambiara ese estilo provincial para tener un teatro de mayor envergadura y que fuera símbolo de la cultura del mismo con las influencias que estaban llegando a finales del siglo XIX. Para eso vino Pietro Cantini, quien montó nada menos que 162 florentinos de todas las artes que generaron la primera escuela que hubo de artes en el país y quien dejaron una escuela que permitió la transformación del país, de lo que eran nuestras casas coloniales, hermosas casas y sencillas dentro de sus construcciones, a lo que es lo que vemos lo mal llamado en determinado momento arquitectura republicana de la época de la República, donde empiezan todas las influencias extranjeras de la mano de todo lo que fueron las yeserías, los estilos, hubo profesores de música, hubo grandes diseñadores, también hubo escultores, hubo pintores, y todo eso generó la primera Escuela de Bellas Artes, como les manifesté anteriormente, que dejaron su escuela y cuyos descendientes todavía existen en el país, viven en el país. Otro importante a principios del siglo XX fue Gastón Lelarche, autor de muchísimas obras en Cartagena, en el país, la gobernación de Cundinamarca, entre las más relevantes, pero tuvo que ver, y ya les mostraré en qué parte tuvo que verlo. Y obviamente nacional Rafael Núñez, que fue el que quiso que estando Cantini se generara el teatro, y Arturo Jaramillo, Santa María y Alejandro Manrique, ustedes los conocen mejor que yo dentro de su trayectoria, dentro de su educación y dentro de lo que nos dejaron en el país. Para podernos adentrar en la historia no es solamente lo que es el texto, sino adentrarnos en las revistas, por ejemplo, que son nuestra fuente principal para saber cómo era el teatro en su momento, cómo fue construido, y aquí podemos ver las diversas etapas de las fotos que les muestro de 1917 a 1925, principios del siglo XX, cómo era la disposición de las sillas, cómo funcionaba, qué pasaba con estos cariátides, qué pasó con el escudo, la decoración e inclusive la iluminación, que cuando llegamos ya había desaparecido y cambiada por unas bombonas que también tuvimos que restaurar. Ahí intervenimos todo lo que interviene en restauración en relación a lo que son bienes muebles, desde telas hasta metales, cristales, absolutamente todo tipo de restauración de pintura mural. Aquí podemos ver cómo esta fuente que les estoy mostrando nos muestra la elegancia del sitio por excelencia. Vemos la gente vestida de frac, sus mejores trajes, y era la presentación y era la única sala que existía en la ciudad a ese nivel. De aquí salieron los restos de teatros del país, incluido el de Panamá. Aquí podemos ver otras fotos, donde vemos la famosa lámpara, de la cual hablaré en determinado momento, por si tienen dudas de cómo llegó al país y por qué. Y podemos ver en la parte de atrás el gallinero o paraíso, que era de madera precisamente precario, que después fue cambiado por toneladas de concreto que tuvimos que deshacer. Es así como nos adentramos a la historia. La platea era plana totalmente, por ejemplo, nos habla de la función, nos habla hasta de las puertas que podemos ver, observar en cada una de las fotos, y nos va mostrando cómo era, cómo sirvió y cómo fue en sus inicios el teatro a plenitud. No solamente fueron eventos sociales, pero también habían políticos, como el caso de el cierre de la Conferencia Panamericana, que implicó la primera gran transformación que tuvo, donde se cambió la lámpara, y también el foyer fue afectado en el momento en que quitan los muros que lo contenían para colocar puertas de vidrio que algunos alcanzamos a conocer anteriormente. Ya estas son otras fotos recientes,
de lo que era el teatro, la disposición de la platea, lo que era la vista general del mismo, maravillosas pinturas con todo el arte que trabajó Cantini y su equipo de florentinos. Y aquí empezamos con parte de la historia también, como al principio estuvo el Coliseo Ramírez, luego convertido en Teatro Maldonado. El Coliseo Ramírez fue un sitio de variedades y de eventos, de reuniones. Habían grabados donde la gente era dueña de cada palco, donde se llevaban en su momento hasta comida y demás para ver los espectáculos que se presentaban al centro. Luego, esta construcción que podemos ver que es del Teatro Maldonado, los hermanos Maldonado no se pusieron de acuerdo con el presidente, ya que quedaba puro y frente a la casa, al Palacio San Carlos, vivienda del presidente en su momento. Al no ponerse de acuerdo, pues lo expropiaron. Eso tiene que ver con varias cosas. Primero, el Teatro Maldonado, como ustedes ven acá, rodeado de casas coloniales, estaba entre dos medianeras. Eso implicó el diseño de tan cerrado de la herradura en determinado momento que tiene el teatro. Estos son otros momentos, no me voy a tener en esto realmente, pero tuvimos viendo la línea del tiempo, las transformaciones que tuvo, cómo en determinado momento este elemento de protección de la entrada desapareció, luego cómo volvió, cómo se mantuvo. Luego entramos en la historia a nivel de saber cuál era el estilo neoclásico, cuál era la influencia, cuál es la influencia toscana dentro de esta precisamente fachada que aunque neoclásica, no se puede generalizar por el estilo que se generó y que plasmó Pietro Cantini. También nos adentramos en cómo era en 1893 el teatro. Hoy en día, como ustedes pueden ver, es todo de piedra, pero en su momento piedra eran solo unos pequeños detalles en el primer piso y en algunas cornisas, pero el resto eran pañetes. Poco a poco fuimos entrándonos en las capas de la historia que lo que nos va mostrando lo que es la transformación de cada edificación a través del tiempo. Tuvimos que adentrarnos también en una parte importante y es saber qué era lo que había y qué era lo que primaba. Y podemos ver uno de los factores más importantes que posteriormente fueron cambiados de la originalidad, lo que es la luz, sombra, color, macizo, vano. El teatro era totalmente iluminado en todos los corredores y lo mismo la tramoya iluminada que se tapió con el tiempo en la década del 70 cuando se construyeron los patios perimetrales. Así sucesivamente fuimos haciendo un estudio no solo de lo que es la edificación como tal, sino de los estilos. Aquí vemos la riqueza que tiene esta yesería en el Arco de Boca, pero a raíz de las exploraciones de pintura mural, el teatro fue cambiado en 1986 aproximadamente, donde la moda es otro de los enemigos de estas edificaciones, había vuelto el teatro gris y el resto era totalmente salmón, donde se ocultaron todas las maravillosas yeserías que habían quedado plasmadas en la sala y en todas partes. Es así como el teatro en determinado momento se volvió totalmente dorado, siendo que lo que primaba, con lo que les mencioné anteriormente, no era ese estilo dentro del neoclásico. Los dorados se utilizaban como un efecto y un acento, pero no eran el elemento principal, puesto que al estar toda la figura totalmente dorada se perdía el efecto de luz y sombra que les señalé anteriormente. También estudiamos los capiteles. Al hacer las exploraciones morales, perdón, nos encontramos con que la base de todas las pilastras y de las columnas, y lo que ustedes ven hoy en la sala, tenía este tipo de marmorizado. Ellos no trabajaban el mármol, obviamente que lo hubieran querido por razones obvias de transporte, costos y demás, pero ahí surge lo que es la imitación de todo lo que llamamos hoy en día estuco veneciano, que no es más que una imitación del mármol por razones de costo. Se estudió cada uno de los elementos. Este, curiosamente, se llama putti y es muy utilizado por los italianos, pero también hay ánforas y empieza toda la decoración a conjugarse con todo lo que es la sala a nivel de las artes y a nivel de todo lo que es el estilo neoclásico, que no solamente a nivel de las fachadas como vemos, sino que tuvo un impacto directo dentro de la decoración y el desarrollo de cada una de las artes. Cuando llegamos al teatro, curiosamente, viendo este maravilloso plafón, que es el más grande en su tipo, no es un plafón que tiene que ver precisamente con las ninfas. Cada una tiene un nombre, un latín, Persécore, pero tiene que ver con lo que es la literatura, tiene que ver con lo que es la música, y en fin, con todas las tendencias. Lo que quería su autor, sí, entre los pintores, Masterali, era imitar una bóveda. Esa bóveda, como vemos, tiene una implicación porque estas fotos es como lo encontramos con la lámpara. Cuando estaba esta lámpara, se perdía totalmente el plafón porque la lámpara, que es de una gran majestuosidad,
atrapaba todas las miradas, no siendo la original. Esta lámpara, ya les diré en qué momento se cambió, que fue en el momento en el momento del cierre de la Conferencia Panamericana en 1948 por el gobierno de Laureano Gómez. Vino, la cambiaron, la modernizaron, la trajeron precisamente de Checoslovaquia. Después hubo mucho sobre lo que teniendo el original y por qué resolvimos cambiarla, pero ya lo van a ver. Otra parte importante que nos tocó cuando llegamos, todos los celadores del teatro en determinado momento corrían y se perdían cuando caía un aguacero. ¿Por qué? La cubierta había llegado a su límite y ya estaba obsoleta totalmente. Y estos manchos verdes que ustedes pueden ver, que es parte de la disciplina de los restauradores, ahí diagramamos toda la patología que tenía a nivel de humedades, a nivel de fisuras, a nivel de grietas, a nivel de funcionamientos. En determinado momento el teatro había sufrido la gran idea de la modernidad de colocarle un aire acondicionado, sellaron la cubierta y eso hizo que la estructura de árboles que vinieron precisamente de Florencia, escogidos por el mismo Cantini, se empezaran a secar toda la madera, que es una estructura maravillosa dentro de la cubierta, tenía elementos metálicos, empezaron a funcionar como tensores, empezaron a funcionar la pintura mural generando pérdidas. ¿Por qué corrían los celadores? Porque cada vez que llovía habían 25 baldes y corrían a donde caía la gotera a colocarlos porque sabían el peligro y ahí volvían a aparecer como dato anecdótico de lo mismo. Esto es parte de los estudios que también hicimos, no solamente eso, sino que nos entramos dentro de las entrañas del mismo teatro para saber cómo estaba ese plafón. Encontramos que estaba compuesto por estructura principal, estructura secundaria, un diseño maravilloso, un tejido de cestería para soportar. Este cestería es como canasto, una técnica francesa que utilizaban también los italianos para, con nuestros elementos vegetales, trenzarlo y poder sostenerlo el cielo raso. Pero tenía un problema. Ese plafón tiene dos capas. Una donde ellos lo prepararon de 4 centímetros y otro donde empieza el pañete final sobre la y luego, por último, la pintura de masteral, como les comentaba anteriormente. Tenía el problema que esas dos capas, por los movimientos de estos tensores, aquí, no, aquí vemos los de la cercha, el rey de la cercha, no tenía problema, pero esto en los extremos tenía unos punzones y el punzonamiento estaba haciendo que la humedad que se separaran en esas dos capas. Teníamos el problema también de las 90 toneladas de concreto que había en el gallinero. Hablaré más adelante de eso. Esta foto es importante. ¿Por qué? Porque primero se hacen calas de exploración mural. Las calas de exploración de las pinturas murales nos van dando las épocas, los gustos, los cambios y las transformaciones. Cuando abandonó su teatro, que lo encontramos debajo de muchas capas, y aquí podemos ver el color salmón de moda que se puso en el 86, que lo había cubierto totalmente. Hay otra parte importante, a través de la historia, luego fue gris, luego tuvo otras capas de pintura, por último le colocaron un imprimente verde que impidió que nosotros recuperáramos el marmorizado de todos los corredores. Luego lo que tenemos es un color que nos recuerda, un color amarillo, a pesar de que lo hace acogedor, nos recuerda porque no pudimos encontrar los restos debido a que este elemento verde que ustedes ven acá como imprimante había impregnado de tal forma la pintura que fue imposible recuperar. Parte de la disciplina es recuperar los valores existentes. Aquí tenemos el Fayore original, con una maravillosa de las pinturas que tenía 7 pinturas. Esta se perdió lamentablemente. Tenía otra parte importante. Miren este muro. Este muro fue cercenado en el 48 para darle paso. Por fortuna lo cubrieron totalmente. Esta parte, lo que es el tapaluz de las puertas, el tapapolvo de las puertas y esta decoración maravillosa estaba escondida detrás de una falsa viga y aquí lo habían quitado estos muros con el fin de ampliarlo. Pero ¿qué pasó? Que cuando un elemento, hagamos de cuenta, una buceta, un bus es muy largo y se achica el espacio, se ve bajito y ahí perdió la proporción que fue como lo conocimos todos desde que empezamos a ir al teatro en la década de 60, 70. Pero esta foto nos muestra dos cosas. Gaston Lelarche le dio un toque también francés, con estas esculturas en bronce, con este tipo de iluminación, con estas bases de los mismos bronces en su llegada, y el teatro tenía un problema que lo podemos ver acá y que lo encontramos cuando levantamos todo el piso, que ya había sido cambiado. Primero, esto nos indica que el piso era baldosín de cemento, baldosa hidráulica.
De otro lado, estos eran ladrillos de escalones, pero tenían el problema de la proximidad con la fachada. Esto desapareció, lo volvieron uno solo a raíz de demandas que tuvo la ciudad por personas que se cayeron, se lo usaron y se tuvieron accidentes, y a raíz de eso, pues tuvieron que cambiarlo. El plafón lo protegieron también en la década del 86, cuando se quitaron el papel que le habían puesto y un lienzo, lamentablemente no tuvieron la suficiente, digamos, cuidado, y al quitar la tela con que lo estaban recubriendo y los papeles que tenía, arrancaron la pintura, solo quedaron vestigios. Por eso hoy encuentran que lo dejamos con una capa de gesso para que se haga una obra. No pudimos reconstruirlo, ni imitarla, ni absolutamente nada, lo cual sería un falso histórico. Hubo pruebas científicas, no solamente las exploraciones a nivel de lo que son las pañetes, sino que también, perdón, las pinturas. Adentramos dentro de los pañetes explorando y haciendo cortes estratigráficos, cada uno con microscopios electrónicos, con el fin de saber cuáles eran los gigantes que tenían en determinado momento, qué tipo lo constituía por la intervención que íbamos a hacer. Todos sabemos que un pañete viejo con un pañete nuevo, pues siempre se nos va a dilatar. Teníamos que ser coherentes con la calidad y condición de los materiales que se desarrollaron en su momento. Aquí también llegamos a encontrar dentro de la investigación histórica lo que fue de dónde venían las pinturas, la Klein. Precisamente la alemán Klein, hoy en día hay una pintura Klein también para exteriores, excelente, que todavía se utiliza en muchos países. Otra parte no es solo la parte, digamos, no es solo tenemos lo que tiene que ver con el estudio en sí mismo de la edificación, además de exploraciones que son de otro momento, desnudamos toda la edificación, le quitamos todos los entrepisos, pudimos llegar a entenderla completamente. Y aquí vemos el por qué era iluminado, pero por qué perdió la iluminación, y cuando ustedes lo visiten van a encontrar, son unos nichos en las paredes. Pues bien, estos eran patios de fumadores y permitían la iluminación, pero colindaba. Era un lote estrecho y colindante. ¿Qué pasó? Cuando Cantini vio el lote que le estaba dando, él se imaginaba un lote como los teatros a la italiana de su momento, con la Fenice, o todos estos italianos de herradura, que ocupan para no solo el desarrollo del espectáculo, sino de todas las artes escénicas, toda la manzana, como del Teatro Colón. Ahí surge otra falsedad que encontramos con el tiempo entre los grandes mitos urbanos que había, que el telón del Teatro Colón fue cambiado con el del Teatro Colón de Buenos Aires, siendo el segundo más lindo del mundo. Era falso de falsedad. El Teatro Colón tiene 3 veces el tamaño de nuestro Teatro Colón. El teatro de allá, mientras este tiene 800 espectadores, el Teatro Colón de Buenos Aires son 2.700 y ocupa toda una manzana. Lo fuimos desnudando mitos con el tiempo que habían en su momento. Aquí es parte de la identificación, como fue ayer, la parte social se identifica claramente en la forma, en la función también, como la platea, como la caja escénica, cada uno tiene su identidad, y aquí se identifica claramente todo lo que se cerró en la periferia, tanto en la axonométrica como en la axonométrica que les estamos presentando, como en planta y como en corte. Otro de los mitos que había en el teatro, no sé si algunos de ustedes lo recordarán, es que debajo había una piscina. Y es cierto, sí lo hubo, y encontramos los restos de las bateas, una gran batea en ladrillo, pero los restos ya habían sido transformados en las intervenciones para poderlo actualizar a las costumbres y al paso del tiempo. Tuvimos que ver con la actualización tecnológica, ya había sufrido 3 conatos de incendio, por fortuna no habían trascendido. El mejoramiento espacial había sido subdividido, como les voy a mostrar, a nivel de espacios. Y por último, la restauración integral, que como mencioné, trabajamos sobre todas las artes que intervienen dentro de la restauración a nivel de bienes y de bienes muebles. Esta es la parte de los criterios y conceptos para cómo iba a ser la intervención. La más importante de estos exteriores, siendo una moderna del 70, era el mejoramiento espacial. Y volúmenes estos implicaban en general mejoramiento tecnológico, además de luz, sonido, equipos, conexiones, instalaciones de todo tipo. Y además había una preocupación por mantener el aire por convección lejos de lo que era el aire acondicionado que se había planteado, del cual todavía teníamos los tarros en la cubierta. Este es el concepto estructural, precisamente, que era lo que íbamos a hacer con Harold, el reforzamiento de elementos de madera totalmente. En esto nos apoyamos en Meli, el ingeniero méxico-italiano, italo-mexicano, que ha sido muy juicioso en la preservación de los bienes de interés cultural.
También generar diafragmas rígidos, había que llevar la normativa existente de su momento, que es muy difícil, y el mejoramiento tecnológico con estructuras metálicas donde se necesitaba, como la que habíamos planteado para lo que era la caja escénica. Aquí vemos algunos de los cortes. Tuvimos que llevar a unos cortes al milímetro para trabajar y aprender de la mano del maestro Alejandro Luna, padre del actor Diego Luna, pero especializado en todo lo que es arquitectura teatral, gran personaje, quien entre otras el Teatro Estrella de México fue el último que pudo sacarlo adelante, el Teatro de Bellas Artes, en su intervención. Lamentablemente falleció también el año pasado. Aquí podemos verlo, cómo lo encontramos y como ustedes aprecian, a medida que surge, que pasa el tiempo, los técnicos tienen que adaptarlo y eso hicieron, pero ¿qué hicieron? Lo volvieron un laberinto. Cuando estaba pequeño caminábamos por acá y se perdía uno totalmente. Vemos cómo los baños se improvisaron en la parte, escaleras que llevan a un solo mezanín ciegas totalmente. Y el concepto fue precisamente poder solucionar todas las circulaciones que fueran fáciles, rápidas de entender y dotar al teatro de lo que le hacía falta, como un soto escenario, la parte de abajo del escenario, donde pudiera albergar una orquesta de gran formato y que tuviera una plataforma que le diera el servicio y lo actualizara. Acá, en este sitio, que es la boca del escenario, era donde estaban las bateas, parte de las bateas, como les comentaba anteriormente. Otra parte eran las escaleras, que como función en su momento, para ir a todo lo que eran los palcos, iban por una escalera principal relacionada con el faller, pero tenían uno que subir al gallinero por escaleras laterales, ya que por condiciones sociales los del gallinero no se mezclaban con el resto. Eso también lo cambiamos totalmente. Por último, planteamos esto a nivel de diseño, donde, como ustedes ven, limpiamos lo que son las circulaciones, generamos baños actuales y generamos también las salidas de emergencia que necesitaba con la imagen que ustedes pueden ver de una orquesta que acompaña el foso de orquesta de gran formato, lo cual no solo se podía en el escenario anteriormente. Esto también tuvo un reforzamiento estructural por lo que es la luz que tenía y también se dotó de todo lo que es la arquitectura y la mecánica teatral de superficie, que quiere decir con el foso de la orquesta, las trampillas y la aérea, que quiere decir que va con las tramoyas. Era una tramoya contrapesada, nosotros lo que hicimos fue volverla totalmente electrónica, fácil de manejar con sus correspondientes pesos. Generamos acá debajo, lo que ustedes ven debajo, es encima de unos patines que les voy a mostrar en el corte, través de lo que es la plataforma que va en el foso, se alarga la platea o se alarga el escenario indistintamente o se coloca en un punto intermedio para que el director de orquesta pueda ver qué sucede. Y este corredor perimetral que antes está invadido, lo generamos con una serie de especie de laberinto, pero esto tiene que ver con lo que es la ventilación natural. En Bogotá el aire baja de los cerros en el centro. Al bajar ese aire lo capturamos, se puede decir, desde una chimenea a nivel superior en estos corredores y nos dio la sorpresa que estas aperturas que ustedes ven que son las necesarias para que entre el aire por debajo de la platea, Cantini ya las había hecho años después de lo que nosotros estábamos planteando. Estos laberintos son acústicos, ojalá algún día podamos ir al teatro y haremos una visita, cordialmente invitados todos, y miraremos todo esto que no aprecia al público, pero miraremos cómo funciona. Con Black Theater, fibra especial, tuvimos la asesoría acústica, una de las mejores firmas acústicas del mundo, y de Gonzalo Durán a nivel de colombianos. Aquí podemos ver las diferencias, para no alargarnos, el tiempo ya me lo estoy comiendo en esto, las diferencias de cómo era el teatro, cómo eran los baños. Ir al Colón, la pesadilla eran los baños. En un teatro, cuando la gente va al baño, cuando uno es espectador al baño, es cuando estamos en el intermedio y todo el mundo se agolpa a la entrada y esos teatros, esos baños eran totalmente despedidores. Vemos las escaleras que les comentaba anteriormente para acceder a la platea, independiente de las otras. Lo cambiamos totalmente. Aquí podemos ver el planteamiento que se hizo. Se dotó también de un ascensor para personas de movilidad reducida. Se cambiaron las laberínticas escaleras y se generaron escaleras de emergencia
acorde con las normas de evacuación de hoy en día. Igualmente la platea la recogimos. ¿Qué es lo que pasa? El Teatro La Italiana es una herradura, pero es una herradura abierta en la mayoría de teatros que hay. Cuando Cantini diseñó su teatro, tuvo que cerrarlo. Y al cerrarlo, eso es lo que le da el ambiente de recogimiento y el encanto que tiene la sala. Es imperceptible. Solamente puede uno sentirlo cuando está allá, que se siente como abrazado, como acogido. Y es por eso, porque la herradura no es abierta. ¿Tiene problemas de visuales? Sí, pero logró un ambiente espectacular y genera un ambiente íntimo y acogedor al interior. Estos son los otros pisos. Esto es lo que llamábamos adecuación espacial. Fíjense cómo estaba subdividido, cada era uno como un pequeño depósito con sus baños. Esto fue lo que recuperamos, la limpieza espacial, la condición de la calidad, la facilidad de circulación y la facilidad de que estos espacios fueran múltiples para cualquier tipología de evento que se necesitara. Vamos a adelantarnos un poquito. Esta era la sala Mayarino. Es curioso, pero habían en el 70 en la década del 70 colocado unas vigas. Aquí cada una la pesamos, pesaban 800 kilos a 900 kilos, prefabricadas, apoyadas en los muros con el fin de generar una independencia, puesto que este fue salón de baile y todo, pero a su vez cuando uno entraba a esa sala que tenía una inclinación con esas vigas, las ventanas estas le daban en el tobillo. Entonces fue otro de los elementos que nosotros mejoramos. Y lo más importante que había acá, esta era la estructura que habían colocado encima de la estructura metálica que miraremos en las fotos y que le estaba afectando. Y esta fue la transformación. Lo volvimos plano, las vigas no las pudimos sacar, copiamos pH, hicimos varios estudios, pero lo que hicimos fue descendarlas al mismo nivel, pero al mismo tiempo protegiendo el plafón del foyer, una de las salas más importantes de recogimiento que tenemos. También se dotó con un espacio múltiple donde aquí, como ven, hay camerinos, pueden acceder a este nivel, se puede subdividir y dotamos al Colón con una sala cumpliendo con los requerimientos modernos y multifuncional. Todo teatro debe tener una sala adjunta, una sala de ensayos y que le preste servicios, porque no siempre las obras se hacen dentro de lo que es la sala principal por cuestiones de uso, de durabilidad, de lo que se quiera, siempre ensayan en otra parte y de ahí van a lo que llaman el green room. Las escaleras, si bien de emergencia, si bien funcionan, llegan a todos los pisos, estas que generan acá llegan directo a lo que es el gallinero, integrándolo con las condiciones actuales de nuestra sociedad y rompiendo todas las barreras que existieron siglos atrás. Este es el teatro, como ustedes pueden, es una belleza. Tenía estos arcos, pero estos arcos, curiosamente, impedían todo teatro, todo escenario, perdón, un momentico. Todo teatro tiene unos hombros, y esto, que es donde van las bambalinas, impedía la utilización del escenario. Cuando planteamos su demolición lateral, no la del fondo, la directora de artes, que era una persona que amaba entrañablemente ese teatro, nos pidió una nochecita que fuéramos a hacerle como un desagravio al mismo teatro con unas oraciones para poder nosotros demoler esto, lo cual hicimos con mucho gusto. Tenía razón. Aquí vemos la afectación de la lámpara del gallinero. Esta lámpara es tan majestuosa que no se veía. Los espectáculos tenían que ver como entre los candelabros, tenía que tener el tiro, tenía 150 bombillos de 150 vatios cada uno, se imaginan el calor que estaba generando. El peso no era problema, el peso lo podíamos solucionar precisamente con un motor y una estructura complementaria. Eso también se evaluó dentro de los conceptos para retirar la esta. Aquí vemos otra parte que la platea empieza a ser inclinada. Ya la habían inclinado un poquito después del 48, un poquito porque ya perdió su función de ser un salón de baile, una cubierta plana y tenía problemas para lo que es la visuales que se daban dentro del escenario. Así lo encontramos, donde lo acabaron de subir un poquito, pero a su vez inclinar un poquito el escenario para solucionar el problema de las visuales que se daban. Al estar inclinado el escenario tenía otro problema, y es que los bailarines no pueden estar con una inclinación bailando encima, puesto que pierden equilibrio. Por eso había, si bien grandes compañías de ballet que venían acá, no podían presentar todo lo que traían de espectáculo.
Aquí están las 90 toneladas que les comentaba anteriormente. Está sobre columnas metálicas. Es importante mencionar que las columnas las hicieron en la ferrería de La Pradera. Quienes vayan a Suachoque van a encontrar todavía que existen las grandes chimeneas. También de ayer salieron la mayoría de traviesos del país. Y no estaba previsto precisamente soportar el tonelaje de lo que implicaba algo como la de un estadio. Estas decoraciones que ustedes ven acá, estas esculturas, ya estaban rajadas en la mitad precisamente porque acusaban el peso y la estructura de madera también empezaba a ser afectada, representando grietas por ese gran peso que había. Había un problema y es que al estar tan cerca del plafón, uno daba un martillazo acá y el plafón era como una gelatina en determinado momento. El plafón empezaba a bailar. Entonces, lo que hicimos fue demolerlo utilizando crash. Como ustedes mejor que yo saben, es una arcilla expansiva. Se perforaba, se colocaba el crash. Él lo que hacía era craquelar y fracturar el concreto. Y luego manualmente, con cinceles, teniendo toda la precaución del caso, se iba bajando. Tuvimos que hacer también una protección en malla desde aquí hasta acá, totalmente, para evitar que cualquier pieza que llegara, se cayera o se perdiera, no se pudiera volver a posicionar. Y esto era lo que les comentaba de la sala del foyer, con estos eran eh, pretensados iban bajando, iban bajando en el sentido de la sala, lo veremos más adelante, y tenía un arco de boca que imitaba precisamente el arco principal, era algo como un poco desproporcionado, y esta era la estructura metálica de madera que la reutilizamos posteriormente. Como ustedes pueden ver, la mayoría del tiempo debajo de la platea había un plenum precisamente. Aquí están el carro portabutacas que les comentaba previamente. Este carro, mediante esta plataforma, se baja, suben las butacas, suben las 50 sillas, se extiende lo que es la platea, o por viceversa, en esta posición en la que está, se extiende el escenario dependiendo de lo que vayan a presentar. Esto que ven, un entramado, hicimos caminaderos, pero al mismo tiempo implicó, por la ventilación, como veremos en las imágenes próximas, implicó que detrás hiciéramos silenciadores. ¿En qué forma? Amortiguadores de sonido, porque detrás del aire, que es importante que entre, también entra el ruido. Y aquí había toda clase de gritos, aviones que pasan, pitos de los vehículos que circulaban, en fin, había que resolver problemas también de esa índole. Esta era, no me voy a tener mal, los arcos de boca que nosotros dejamos, hoy están demolidos totalmente, cambiaron después la caja escénica que planteábamos, que era totalmente liviana y era en metal, calculada por el ingeniero que les mencioné, Harold Muñoz. Y aquí una parte importante, en caso de incendio, porque los conatos de incendio siempre se dan en el escenario, esto tenía unas trampillas para que el aire pudiera, el fuego pudiera salir precisamente, parte que utilizábamos nosotros dentro de lo que es el planteamiento que hicimos de aire por convección natural. Aquí vemos las viguetas que les estaba comentando, aquí vemos cómo las bajamos, cómo generamos que protegieran el plafón y protegieran el foyer, que es espectacular realmente. Y al quitar las divisiones de vidrio, esto era lo que les comentaba, que estaban ubicados acá y acá, y recuperar los muros originales, este espacio volvió a tener la altura que antes se había perdido. Estas son otras partes complementarias, no me voy a detener en ellas, de los trabajos que utilizamos. Esta era la construcción Vigueta Plaqueta, muy en boga en la década del 70, que tuvimos que hacer y con una estructura aporticada, cumpliendo con la NSR 10 en su momento. Este es el resultado de haber bajado las viguetas, protegido el plafón con su pintura, una de las pocas que queda también dentro del teatro, pero reutilizamos la madera. ¿Qué quiere decir? Al bajar la madera, en vez de estar individual para tener mayores luces, lo que hicimos fue empacharlas, duplicarlas y con una estructura metálica también de este tipo, de corte moderno, poderla integrar. ¿Cuál es la ventaja de lo que debe haber y como concepto de restauración? Que cualquier intervención debe mostrarse debe ser fácil lectura dentro de lo que es el paso de los años como respeto a toda la originalidad de la edificación, y eso logramos con la estructura. Aquí vemos detalles constructivos. La verdad, fue un proceso de 3 años. En algunos lados dicen 6 años. Pues sí, duró cerrado 3 años, pero a nosotros tocó 3 años. Teníamos problemas de presiones de la entidad, en el sentido de que querían inaugurarla por cambio de gobierno, y nos dimos una pela de 6 meses de estar peleando con la entidad porque el proyecto que habíamos recibido no servía.
Era un proyecto hecho por un arquitecto, pero como todo y como todas las especialidades, si uno no se asesora del especialista para cáncer, pero es un médico general, pues le da pastillas, le da aspirina para el cáncer y el parroquiano se muere. Entonces, o la persona se muere, el paciente, perdón. Y eso pasó con el teatro. Recibimos un proyecto hecho por un arquitecto muy respetable, pero faltó ese toque. ¿Qué quiere decir? Que duramos 6 meses. Hubo un momento crítico en que nos hicieron junta, el ministro, abogados, todo el mundo, nos iban a echar a sombrerazos, pero los convencimos de los errores que había, nos permitieron hacerlo. O sea, de los 3 años que nos dieron, 6 meses de pelea, hicimos el proyecto en 3 meses, realmente. 3 meses de aprobaciones fueron otros 6 meses, quiere decir, tuvimos año y 2 meses en que nosotros no pudimos trabajar directamente. Pero, como ustedes ven, detallamos hasta lo último, tornillos, hasta la última mínima parte para poder hacer el proceso de reconstrucción, restauración y reintegración de elementos. Estos fueron todos los estudios que se hicieron rápidamente. Aquí vemos los modelos que dejó Harold, cómo lo hacían. Esto les comentaba de la madera, con el concepto de Meli, con los de los apoyos de una malla electrosoldada, van en diagonal en ambos sentidos con el fin de darle una mayor resistencia al cortante. Con una mini placa, ¿qué pasó? La madera que tenía en los pisos tenía hasta 2 capas, lo que nos permitía hacer unas placas muy pequeñas, la consolida, los muros, miren el concepto estructural tan claro, era una caja y estos muros de 1 metro con una forma de herradura le da toda la resistencia al mundo, pero efectivamente estaban sueltos, generaba una resonancia entre ambos y lo que se hizo fue que estos corredores se convirtieran en un diafragma rígido al integrarlo con este sistema liviano por demás, respetando también los niveles, que es otro tema que tenía de problema en determinado momento. Para las partes laterales, como les comenté, Vigueta Plaqueta, lo que se plantearon fue un sistema de amarre dentro de una estructura porticada totalmente diferente a lo que era el tratamiento que vimos para la estructura de muros, cuya vulnerabilidad dio una muy buena resistencia como solución. Aquí entramos al acústico con los acústicos que trajimos, directores de orquesta y demás. Hay una cosa que aprendí en ese teatro y es que la acústica pueden tener muchos instrumentos, lo que quieran, pero esto es de oído. Entonces pedimos que fuera la sinfónica y empezar a tocar, entrevistar a los músicos, ver cómo se reflejaba el sonido dentro de la misma sala, cuáles eran los sitios, las deficiencias y poderlos solucionar. Definitivamente. Entonces, no solamente tiene que ver con el plafón, sino con el retirar todo lo que eran las cortinas que se hicieron, que lo engalanaban, como vimos en la foto, pero que terminaba el oído, la música, el sonido totalmente apagado. Valeriano Lanchas, uno de nuestros grandes cantantes de ópera colombiano, decía que antes cantaba como y sentía como si tuviera un pañuelo en la boca, pero que ahora que estaba cantando oía otra cosa, se había recuperado la sonoridad del teatro. Aquí vemos parte de los estudios, vemos cómo reflejan todas las ondas acústicas, cómo llegan a cada una de las partes, cómo lo repartíamos. Esto es otra parte del diagnóstico. Esto es lo que se planteaba dentro de lo que les comentaba, los ruidos, cómo llegan los ruidos de la calle, los ruidos aéreos, el tamborileo de la lluvia en una cubierta metálica que no podía pasar hacia la sala, cómo cada zona tuvo precisamente un tratamiento acústico para darle el mejor confort y el mejor sonido al teatro. Aquí vemos otra de las partes de la acústica con todo el tratamiento. Voy a pasarlo rápidamente. Cada cosa, cortinas de elemento acústico, rediseño de la contraacústica, recubrimientos de paredes, recubrimientos de pisos, cambios de cortinas, eliminar cortinas. Cuando ustedes vayan van a ver que los bordes de los palcos son en cuero, porque es un elemento que nos ayuda a que el sonido llegue con mayor nitidez y se refracte directamente sobre este elemento. El tratamiento de materiales de la silletería es especial. También funciona de una manera cuando está vacío y otra cuando está al público. Pero entonces eso también se tuvo en cuenta dentro de lo que fue el sello acústico total y así sucesivamente. Fuimos trabajando en cada zona. No quiero aburrirlos con esto y pasaremos rápidamente. También las puertas. Aquí, ¿para qué sirve un teatro? No todo teatro sirve para absolutamente todo.
Entonces también dejamos las recomendaciones para que es óptimo, que es correcto. Es como cuando yo tengo un cinema, no lo puedo convertir a las bases en teatro, como está sucediendo hoy, y por eso tienen todos los problemas del mundo. Aprendimos con el maestro Luna lo cómo funciona, unos términos sofisticados que no entendíamos, como las varas de corredor, todo el sistema eléctrico, los elementos si fueran contrapesados, digamos las pasarelas donde podemos ver las pasarelas técnicas, cómo se ubicaba todo lo que eran las cortinas contra incendio. Mejor dicho, nos tuvimos que adentrar y hacer como una especialización más en teatro, gracias a lo cual hemos seguido haciendo diversos tipos de teatro. Aquí podemos ver el funcionamiento con los espiralif que tenemos. Esto se reduce rápidamente en menos de 40 segundos. Ella se recoge en 60 centímetros de altura y es lo que está hoy en boga en todas partes. Aquí vemos los carros que les comentaba debajo de la platea. Este era el plafón que estábamos planteando en su momento y íbamos a diseñar la iluminación. También la iluminación. La iluminación, la privilegiada es a 45 grados del escenario. Aquí podemos ver dentro de los puentes de iluminación lateral y de las varas. Y también se hizo el estudio. Así como se hizo en lo general, también se hizo en lo particular y a nivel de iluminación ambiental. La iluminación es algo importante porque le da la brillantez, lo hace acogedor, el tipo de iluminación que sea, que no compitiera con la gran yesería que tenía el foyer. Aire por convección es importante, como les comenté, hay dos chimeneas, perdón, en las partes superiores de las terrazas, de las zonas planas, que bajan el aire. ¿Qué es lo que pasa? El aire sale por convección. Entre más gente haya, más calor, el aire va a salir precisamente por estas escotillas y lucarnas escotillas, perdón, que dejamos en la parte superior. Esos tienen un sensor que, dependiendo de la temperatura, se abran o se cierran, son persianas giratorias y entre más gente haya, pues más va a salir. ¿Qué pasa? Cuando uno le inyecta aire frío, el aire caliente ascendiendo hace el efecto de chimenea y lo logramos, como les comenté, a través de lo que hemos planteado en la casa escénica, pero especialmente a través del plafón y las aperturas que han dejado. Este es el efecto dentro de lo que se vio que hace el aire al ascender y con eso mantiene una temperatura confortable. Paralelo a este se está desarrollando el Teatro Julio Mario Santo Domingo, donde también se utilizó, de hecho por Daniel Bermúdez, él utilizó también el mismo sistema de aire como convección para su sala. Aquí vemos otro de los estudios, que era la pintura mural. La pintura mural no es solo de los cuadros o de los grandes plafones, como ustedes vieron, sino también lo que había en los muros. Encontramos que estaban recubiertos de un terciopelo. ¿Qué pasó? En la bitácora de Cantini decía al ministro plenipotenciario del país en Europa, le decía, traiga a vuestra merced, sírvase traer el papel de colgadura amarillo. ¿Por qué amarillo? Si ustedes ven los teatros de Europa, como Peniche y otros, eran dorados y amarillos, y lo mismo los de Rusia, son dorados, amarillos, totalmente. Y él quería su teatro, van a apreciar dentro de unas variedades de tonos de la modalidad amarilla. Pero al final cometió el error, como todos lo hacemos, de darle la posibilidad de, sírvase vuestra merced, traer el que encuentre la mano. Y como resultado de eso, mandó fue un papel de color café. Por consiguiente, después lo cambiaron por las telas, lo recubrieron, al retirarlo, encontramos los vestidos del viejo papel que habían colocado y el teatro representaba esta imagen de vino tinto al interior, pero aquí ya empezamos a trabajar con lo que es el descubrimiento de las pinturas marmorizadas, las pinturas murales que se encontraban adornando y acompañando el color original que quería Contini. Estos son los plafones, estos plafones, este es el del palco principal, los otros se los entregaron a aprendices en su momento, por eso cuando vean el cielo raso, en el cielo raso hay unos elementos de pintura que los acompañan, pero son geométricos, mientras que los palcos principales del proscenio, o sea, los que quedan al frente de la boca del teatro, que entre otros por la forma de herradura, ahí los veían a ellos, y eran los palcos más importantes, y son los más importantes de la gente social, pero los tipos no veían el escenario porque veían era para atrás. Entonces tenía esos problemillas y por eso esos palcos hoy están en desuso y sirven pero de apoyo técnico a nivel de iluminación y elementos de sonido. Esto nos llevó a encontrar precisamente este plafón que está en todo donde están las taquillas, pero se ve con detalle y nos habla cada plafón de una historia. Este plafón nos habla del sitio de fumadores, lo encontramos con restos de humo precisamente, que es de la salida al patio, pero también tiene ánforas,
tiene vinajeras, tiene platos, y esa era la zona digamos, que tenían de apoyo. Esto que ustedes ven acá es una mancha que la tuvimos que dejar porque inmunizaron la madera, traspasó el plafón, traspasó todo lo que es el pañete y la pintura, y que tenía esta serie de manchas que el restaurador, uno de los grandes restauradores que trabajó con nosotros, logró darle la homogeneidad a todo el toque de pintura. Aquí hay una parte que cuando nosotros quitamos los pisos cambiaron de celaduría en determinado momento, y una noche que no había luz, un celador sacó los pies por acá y quedó a caballo dentro de unas vigas. Nos quitó una gran parte. Por fortuna era un piso, una altura baja, y se pudo volver a reintegrar cada uno de los padres de los pedazos. Ahí intervino Patricia Caicedo, precisamente, también de Popayán, en la restauración de estos murales. Rodolfo Ballín, el gran restaurador Ballín, nos acompañó en todo momento también. Aquí volvemos al tema del plafón de la sala principal, y las pinturas que lo acompañaban eran todos coherentes de la mano del, del, del Mastroianni, precisamente Filippo Mastroianni. También había otra cosa, esta pintura tenía estas, digamos, telas que reflejan como si fueran los arcos, pero había algo coherente, y son estas guirnaldas que ustedes ven de flores, que aparecían totalmente perdidas y que eran coherentes con la lámpara original, la cual estaba archivada, por fortuna, en un lado del teatro. La habían dejado allá prácticamente abandonada, y al existir el original, que es coherente totalmente con las guirnaldas, con el estilo de la sala, era uno de los criterios de volver a tomarla. Adicionalmente, ha sido también pensar que no estorbaba para lo que es las visuales de lo que es la parte de la plataforma. Esto fue lo que encontramos en el plafón del foyer cuando llegamos. Realmente había el cielo, habían estos elementos muy nítidos. Esta fotografía, digamos, se avivaban los colores para poder saber cómo era el elemento que existía, pero lo que eran los ángeles, lo que eran las figuras, lo que eran, estaban totalmente perdidas en ese momento. Aquí hubo la propuesta de intervención de todos los elementos, lo que ustedes quieran. Aquí vemos este de pie que aparece como un fantasma. Eso se llama pentimento, un arrepentimiento del gran pintor. Tenía todo tipo de funcionamientos, no solamente por lámparas, sino porque le han colocado más lámparas, más cosas, y estaba perforado por todas partes. Se hizo la restauración. Los palcos del proscenio, como comenté anteriormente, son los más importantes. Estaban también, como ustedes ven, con perforados totalmente. Estos ramos son coherentes de la mano de Mastroianni con este ramo del barco presidencial, y también con lo que vimos en el plafón. Los otros fueron por los ayudantes. Estos fueron ensayos preliminares. Así fue que lo encontramos con el color salmón, y así fue como en los estudios preliminares nos imaginamos que iba a quedar. Esto es lo que les comentaba del muro que había desaparecido totalmente con los guardapolvos de las dos puertas, y esta era la propuesta de nosotros en determinado momento. Igualmente, los efectos de los colores. Aquí podemos ver cómo la pintura plana fue reemplazada por la pintura con grandes trazos, naranja, entre otras cosas, que iba más coherente con los marmorizados del acceso, o los marmorizados que se encuentran bordeando todo lo que es la platea. También lo que les comentaba anteriormente, estas figuras habían sido totalmente doradas, pero el dorado era un elemento complementario, y no era todo eso dorado que se veía. Por consiguiente, el concepto fue eliminar esas pinturas doradas, no era hojilla de oro de ninguna manera, y dejarla en los sitios que realmente lo meritaban, como esta guirnalda que rodea totalmente esta figura. Habían cuatro en los palcos, hay cuatro de estas caras, cada una mira para un lado. Se supone que son precisamente eh, las, eh, eh, cambios de estación. Cada una es una estación diferente, y por eso mira para todos lados. Esto es parte de la pintura que les comento, donde encontramos lo que eran con esta foto, el estado de la pintura salmón, pero también cómo manejaban las esquinas, la pintura de la curva que dan, de que es casi una columna, cómo cambiaba en relación al fondo. Y esto fue lo que nosotros rescatamos a nivel de pintura mural también directo. Este es el foyer hoy en día. Aquí se recuperó, valga la pena decirlo, lo que les comentaba anteriormente. Todo esto estaba una gran mayoría tapada. Por fortuna, todavía en ese momento existía el taller de Ramelli, que fue el que lo hizo, y tenía los moldes originales, los complementamos, ¿no?
y se cerraron los muros acorde con las exploraciones que habíamos hecho de cimentación, acorde con las fotografías, y se logró el espacio que ustedes ven hoy, y hoy este es el espacio que, el efecto que tiene el acceso, esperando un pintor que realmente sea suficientemente capaz de intervenir un plafón tan importante en nuestro teatro. Estos son los corredores, este es el amarillo que les decía, tuvimos que generar una pintura que es una especie de marmorizado sin imitarlo, porque se nota la diferencia entre lo que es original y lo que no es. Aquí tienen el foyer, este piso fue una lucha, la verdad no me lo entendieron, porque está hecho por el viejo parquet pequeñito, café oscuro, que competía con toda la yesería como ustedes pueden ver. Aquí también estuvo la mano de Gastón Elach. Los italianos eran mucho más sutiles con estos canes que en determinado momento hacían. Aquí podemos ver que son un poco más grandes. Hay todo tipo de figuras. Y ahí hubo una sorpresa. Este salón, además de haber sido el primer salón donde se celebró la primera muestra de pintura nacional, donde Débora Arango expuso sus fotos, encontramos que las bases de las pilastras con estos marmorizados que habían sido pintados de grises, cada una tenía un sentido diferente. Entonces, el marmorizado aquí está horizontal, en este está diagonal para un lado, y cada una, cuando vayan, miren este detalle, pero en conjunto, la sala es armónica con estos grises marmorizados y no con las pinturas planas con que se recibió. Esta es la estructura que generamos, totalmente moderna en la sala Mayarino. Aquí es donde empachamos las maderas que existían para generar una mayor luz, generar menos apoyos. Este es la imagen de lo que es hoy en día la platea, perdón, el gallinero, con sillas cómodas. Tienen un problema, como en todo teatro, que tiene una forma, esta elíptica, forma de herradura. Algunas columnas, obviamente, pues molestan un poco, pero se logró una estructura metálica forrada en madera, liviana, que respetara todo lo que implicaba el peso de esta serie de elementos, las cariátides de abajo. Otra parte que se logró de Medellín fue conseguir estos elementos florales para reemplazar las bombas que habían puesto en determinado momento de moda, las conseguimos todas. Estas lámparas se dimerizaron y son tipo LED, también se modernizaron, por eso también nos metimos a restaurarlas, son totalmente coherentes con la belleza de la sala. Aquí vemos los dorados, cómo representan, están los elementos que lo resaltan y no en todas partes. Y esto que está cubierto acá es lo que les comento de que miren esto, es cuero que tuvimos que traer e importar. Debajo del cuero está el crin original porque tenía un borde recubierto en tela. La crin original la tuvimos que sacar, desinfectar, organizar, volverla a dejar y está debajo de ese cuero que hace que la acústica sea maravillosa. Estos son los espacios, esto tenía hasta un mezanín donde se perdía este mural de Pedro Negro. Con eso logramos rescatar no solo el espacio, sino la pintura en todo su esplendor. Aquí podemos ver las ventanas laterales del último piso. Eran ventanas, la madera estaba podrida y entonces decían, pues está podrida, Robbie, claro, si al ser ventanas, pues toda la humedad entraba para esas ventanas en su momento. Esto es parte del ascensor. Estos también son elementos que complementan lucernarios, que también son acústicos, y este es el sistema de espiralit que les comentaba anteriormente. Esto era el teatro con la lámpara, con lo que les digo, estaba recubierto de madera, pero en toneladas de concreto, y la pintura, como ustedes ven, como que ya cuando uno lo analiza y los colores no eran coherentes, y esto es el teatro como lo dejamos y como se aprecia hoy en día. Se ganó en luminosidad, se ganó en espacialidad y se ganó en unidad estilística, como además de un trabajo, digamos, meticuloso de cirugía y de ingeniería que realizamos con el equipo interdisciplinario en que estuvimos, desde los obreros que llevan muchos años con nosotros hasta todo el equipo de profesionales que intervino. Esta es otra de las fotos de la famosa lámpara. ¿Qué pasó con la lámpara? Precisamente dentro de lo que nos pasó con la lámpara, es una historia que nos han preguntado y, y era una pregunta que hablábamos en inicio con una memoria de política para los nombres, me disculpan.
que hablábamos al principio con el ingeniero secretario, que me preguntaba qué pasó con la lámpara. Entonces, pues la lámpara, lo que pasó fue lo siguiente, la lámpara esta, cuando quitamos la lámpara original, perdón, la lámpara del 48, teniendo esta lámpara, y por eso les mencionaba de las guirnaldas, de los colores, esta la repotencializamos, tiene LED y tiene adicionalmente un motor que puede bajar y subir para su mantenimiento. La lámpara y las sillas, espectacular. La rastreamos, primero hablemos de las sillas rápidamente. Las sillas rastreamos el origen de las mismas y encontramos que habían sido hechas en Estados Unidos, importadas precisamente para la conferencia del 48. Pero esa platea, como ustedes vieron, era plana y las sillas venían para una platea plana. ¿Por qué eran incómodas? Todos los que sufrimos la platea de esa terminábamos como inclinados hacia adelante, porque al haber inclinado la platea unas sillas que eran hechas para su función horizontal totalmente, pues se convertían en algo despedidores, por un lado. La fábrica que la hizo fue la precursora de la Singer. Entonces logramos datar que esas sillas llegaron antes del 48 precisamente, en los orígenes de lo que fue posteriormente Singer, y precisamente nos rememoraban las máquinas de coser de nuestras abuelas, esas máquinas espectaculares que las hubo en todas las casonas del país en determinado momento. Hasta ahí las lámparas. Ahí no hubo tanto problema. El problema lo hubo por la disposición de las sillas. ¿Qué hacer uno con unas sillas tan espectaculares? ¿Y qué hacer con una lámpara tan imponente? En ese instante el ministerio, y la forma de donarlo, no era regalarlo así, sino que tenía que abrir un concurso público para que tuviera todos los trámites de rigor. Se invitaron a todos los municipios, 1.200 municipios se inscribieron. Eso lo hizo el ministerio, no nosotros. 1.200 municipios se inscribieron para recibir tanto la sillería como la lámpara. De esos 1.200, el único que fue capaz de hacerlo, de enviar las pólizas, de enviar absolutamente todo, la custodia, todos los requerimientos tan grandes que tenía para recibir la lámpara, fue el de Arauca. Luego la lámpara en el embalaje que la dejamos, después de haberla inventariado, después de haber hecho un análisis de los vidrios, se encontró que las fábricas de Checoslovaquia en su momento estaban en recuperación. Acuérdense que en el 45 se terminó, en el 47 se compró la lámpara, apenas estaban recuperándose, el cristal tampoco es que hubiera sido de primera calidad. Sin embargo, el diseño, la lámpara y la estética de la misma es espectacular, pero no era para este sitio. En esta imagen podemos ver cómo el plafón volvió a recuperar su sentido, cómo brilla el plafón, cómo la lámpara con sus guirnaldas es coherente con el entorno que hay. ¿Qué pasó? Que estalló el escándalo, lo quisieron politizar entre el gobierno de Laureano Gómez y el de Eduardo Santos equivocadamente, porque la lámpara no era de ningún gobierno, es parte del problema que vive el país, se apropian de las obras como si fueran personales y resulta que son hechas con los recursos de todos. Luego, encontramos el costo de la lámpara. De la época costó 110.000 pesos en su momento. Llegó al país con importación, con lo que se quieran, se hizo un nuevo análisis, se hizo el avalúo, se enguacaló y esa pieza llegó a Arauca. El alcalde, cuando estalla esto, ve una papa caliente que tenía al frente, porque iba para una iglesia que él había prometido, y la regresó inmediatamente al Museo Nacional. Llegó al ministerio, el ministerio fue al Museo Nacional. Hubo un debate muy grande en relación a esto, nos hicieron casi un juicio en la FM, lo que ustedes quieran, sobre la lámpara. Después hubo una gran conferencia de prensa en la que dimos todos los argumentos técnicos, y estando el original, que es lo que estamos apreciando, que juega con todo, que soluciona los problemas de isóptica, de visuales, los problemas de temperatura que se generaban en este plafón, que lo estaban afectando, los problemas de peso, pues obviamente el tiempo nos tenía que dar la razón. Nos hicieron debates en varias universidades, de allí, por ejemplo, de los Andes, los exalumnos de los Andes también estaban preocupados, nos llamaron a preguntar eso, hicimos debates. Después de que fueron al teatro, como todas las obras, cuando uno las termina, los usuarios son los que le dan la razón. Efectivamente, teníamos razón. Ya hoy nadie, pues sí, se está lo que queda, se acuerdan de la platea, pero lo primero que hacen, los que saben de que hubo todo ese, llamemos, llamado de atención y escándalo al respecto, cuando entran lo miran y se dan cuenta del por qué tuvimos la razón en el momento de recuperar un original y poner la lámpara, enviarla a otro lado. La lámpara está hoy
en el Centro Cultural precisamente del Teatro Colón, el que acaban de inaugurar a espaldas de este teatro, en el foyer del mismo, en un espacio propicio de triple altura, con el volumen suficiente donde se puede apreciar no solo desde la calle, sino desde el interior, y lo engalana también hay unas sillas como mostrario de lo que fueron ellas mismas. Entonces, ya con esto les agradezco todo el tiempo que los he tenido y el acompañamiento que me han dado. Espero haber satisfecho las expectativas que habían en relación a la charla. Espero no haberlos dormido de ninguna manera. Veo muchas caras conocidas, ingenieros conocidos y arquitectos conocidos, entre otras. Me alegro que nos estén acompañando en esta charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecto Oviedo. Una maravilla de presentación. Realmente es, es majestuosa la obra que ustedes han hecho en el Teatro Colón. No solamente el resultado, sino todos los estudios, todos los esfuerzos que han hecho para lograr esta obra tan maravillosa de renovación. La gente no conoce cuando va al Teatro Colón ahora de lo que era antes. Algunos se dan cuenta, pero la mayoría de la gente, pues no solamente no se da cuenta, sino que no conoce todos estos grandes esfuerzos de 2, 3, 4 años, pero sobre todo el conocimiento de todas las personas que trabajaron, toda esa capacidad tecnológica aportada. Es una cosa importantísima. La Sociedad Colombiana de Ingenieros tuvimos la suerte de tener una sesión especial que nos ofrecieron porque la Filarmónica de Bogotá hace sus ensayos allá en la calle Carrera Cuarta con la calle 11ª, donde tenemos la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y nos hicieron la amabilidad de hacernos una sesión especial. Tuvimos la oportunidad, muchos de los que estamos aquí, Gonzalo Jiménez, no sé si algún otro, de ir ese día. Pero infortunadamente uno no tiene mucho tiempo para cuando va a una sesión de un concierto de poder apreciar todo. Yo tengo una pregunta y una solicitud. La pregunta es si cuando ya el teatro está en pleno funcionamiento, como en un concierto, eh, hubo alguna modificación que tuvieron que hacer en ajuste al sonido, porque una cosa es diseñar el teatro para el sonido cuando está desocupado y otra cuando está plenamente ocupado. Esa es la primera pregunta, si hubo que hacer algunos ajustes en la acústica. Y lo segundo, abusando de su generosidad, si pudiéramos algún día, algunos que estemos interesados, hacer una visita guiada por usted, por algunos de los técnicos, para conocer en físico y personalmente toda la maravilla que han hecho. Muchísimas gracias y abro la posibilidad de la discusión para todos ustedes. Adelante, Max. Puedo responder lo primero de la modificación de la acústica. Cuando terminamos el Colón, en el ministerio había cambio de ministra y la ministra estaba intrigada por los cambios que había tenido el teatro. Y como prueba final, ella pidió que vinieran del Teatro de Colonia los técnicos de allá a evaluar la obra porque tenía muchas dudas sobre la condición y calidad de todo lo que se había hecho. Sí. Después de los tipos, vinieron 5 alemanes especializados, precisamente nada menos que ese teatro era importante. Lo recibimos, les dijimos, les explicamos lo que hemos hecho, no quisieron. No, con ustedes no hablamos el último día. Entonces, claro, podía eso contaminar la operación lo que ellos iban a estudiar. Después de los 5 días nos reunimos a esperar cuál era lo que habían dicho. Y nosotros, tanto la ministra de turno como nosotros, teníamos mucha curiosidad. Y lo que recibimos fue unas felicitaciones por todo lo que habían visto con los técnicos, todos los técnicos que operaban el teatro, las mediciones que hicieron, los análisis, todos los estudios, porque según ellos estaba a la altura de uno de los principales, dentro de los mejores teatros del mundo que habían visitado y que habían hecho y se había hecho con sentido. ¿Qué pasó? Después esa fue la primera etapa de restauración que tuvimos nosotros durante 3 años, que la hicimos entre otras a toda marcha. Les conté que la mitad prácticamente fue de estudios, de aprobaciones, de peleas con la entidad hasta que nos dieron la razón, y la otra la hicimos en marcha forzada. Un teatro de esos da mucho respeto, un paréntesis, da mucho respeto. Los obreros ninguno quería entrar
quitaban y tocaban una tablita y la quitaban con el miedo que tenían, hasta que los tuvimos que reunir en el patio y les dije, no, esto es una obra como cualquier otra, dejemos eso si no nos vamos a acabar nunca. Y lo hicimos en año y medio, para la magnitud de todo lo que hubo que hacer, pues porque el tiempo ya se había acabado. Volviendo a su pregunta, después de esa primera etapa, hicieron una segunda con una caja acústica sobredimensionada. La arcada de fondo, que era nuestro telón de fondo como rememoranza de lo que era, la demolieron. Hoy en día tiene una concha acústica que me reservo la opinión, ustedes la verán, no es de nosotros. Luego, al hacer esa sobredimensionada, sobrecalculada, sobre todo esa caja acústica en concreto, de paredes en concreto, obviamente le cambiaron todo lo que habíamos dejado nosotros diseñados en su momento, que por fortuna tuvo el beneplácito de grandes cantantes que lo hicieron en el momento en que estuvo en sus primeros años previos a que hicieran esa segunda etapa, nos dieron toda la razón. Eso afectó indudablemente. Es que la acústica es demasiado delicada. Ya vimos cómo el borde de un palco, si no se trabaja adecuadamente, afecta la acústica. Entonces, al cambiar el volumen, la proporción, la cantidad de aire que entra a hacer una concha, tienen que mirarla. Eso afecta la acústica que nosotros dejamos, lamentablemente. Y entre otras, esa mega exagerada caja acústica lo está afectando. El día que vayamos van a ver las fisuras que ha generado al interior y nos acaban de contratar para poder dar una solución definitiva porque está arrastrando los muros del teatro y el muro presenta un agrietamiento bastante, digamos, no peligroso, pero sí se está viendo que amenaza en determinado momento la afectación de toda la licería que tiene el mismo, por el peso que tiene y los cambios que se hicieron al lado. Ya se va a dar una solución definitiva. En cuanto a la visita, sí, no es más que nos digan y hablamos con el director del teatro, son muy queridos, toda la gente, algunos tienen el recuerdo de nosotros y podemos solicitarla. Muchísimas gracias. Quienes quieran participar, por favor, levantar la mano. Quien quisiera comentar, hacer algunas preguntas, algún comentario, adelante. Resulta que Pietro Cantini fue íntimo amigo de mi abuelo en los años, a finales del siglo y principios del siglo XX. Mi abuelo murió en el 24, pero el vecino de nosotros allá en Suezca, la finca nuestra que se llama Suatá, colindaba con la finca del Porchero, que fue la finca de Pietro Cantini. Allá está la sepultura de Pietro Cantini, entre otras cosas, en Suezca, muy bonita, el más bonito mausoleo de la ciudad, obviamente. Um, la casa nuestra de la finca la trabajó en ese estilo eh, lo, tanto Pietro como los obreros de él en la época, estoy hablando de fines del siglo pasado, principios del siglo XX, antepasado, principios del siglo XX, y guarda apenas un par de habitaciones, digamos, el comedor principal con varias pinturas en el techo hechas por los pintores originales de Pietro, que son cuatro absolutamente en perfecto estado después de yo no sé cuántos, 150 años será más o menos, y otras cuatro que son de otro pintor que no, y son hechas estas de abajo en colores de tierra, ¿no? Yo traté de conseguir colores similares para poderlos restaurar en Italia, pero salieron demasiado modernos los colores y entonces no se pudo. Pero sí contraté a Germán Romero para que me ayudara a comenzar a reparar la sala de la finca que yo habito y estoy terminando ese paseo, pero me parece supremamente interesante lo que han hecho ustedes con esta obra, que realmente esto de las restauraciones es algo extraordinario y nos lleva a una época maravillosa de este tipo de construcciones centenarias y precentenarias con gente traída de Italia, que eran los maestros mundiales que construyeron templos y palacios en San Petersburgo y otras partes, y que aquí en Colombia tuvimos el gusto de tener la participación de ellos aquí en varias obras. Entiendo que Germán Romero ha estado restaurando en estos últimos años una gran obra ya en Cartagena, no sé cómo habrá quedado,
Yo estoy pendiente de que me terminen de hacer la pintura final de la sala de mi finca, pero realmente tocarse con esa sensibilidad de esa época y esas formas de arte es algo excepcional y aproveché muchísimo esta conferencia porque realmente es un trabajo maravilloso el que lograron hacer. Felicitaciones. Muchas gracias por los comentarios, Camilo. Por favor, adelante, Rubén. Rubén Hernández, que nos ha pedido la palabra. Adelante, por favor. Abrir el micrófono. Buenas tardes y a todos, y querido Max, que me place mucho volverlo a ver después de Hola, haber Rubén. trabajado en la piloto. Tuve el placer también de trabajar ahí en los levantamientos del Colón, dando insumos para el concurso público que se hizo, pues posteriormente a tu intervención. Pregunto, Max, una inquietud. He estado viendo algunas obras y veo con susto cómo hay arquitectos jóvenes que no, por dicho, no están manejando el tema muy grave en el tema de las obras. Tú todavía dictas clase, manejas clase, transmites ese conocimiento técnico que has desarrollado y que has ejercido por años todavía a los jóvenes, o eso ya no estás en clase, porque es que es importante todo este bagaje que tú tienes, no solamente tú, sino todos los restauradores, o muchos de los restauradores, que dejaran eso. No, no conozco tu libro, pero me gustaría pues conseguirlo y que tú dejaras un legado para estos muchachos de hoy. Hoy estuve ahí en el San Juan de Dios y estaba en otras obras y uno le da siempre susto en manos de quién está quedando el patrimonio y el país. Muchas gracias, no más. Sí, gracias, Rubén, que grato es verte y saludarte. Eh, la docencia la desempeñé efectivamente por 20 años en la Piloto, Javeriana y en la América. Eh, me parece la docencia maravillosa, me encanta. El problema, digamos, es que, bueno, ¿cómo soluciono el transmitir el conocimiento? Los arquitectos jóvenes o los pasantes de universidades que se interesan de diversas universidades, se interesan en trabajar con nosotros. Bueno, si bien no podemos recibir un gran número, pues la oficina no es que sea, no es tan grande. Sí les damos cabida a 2 o 3 pasantes por año aproximadamente. Muchos han seguido la carrera y los arquitectos jóvenes que entran a trabajar con nosotros en la obra, ya muchos están en vías de ser arquitectos restauradores con una rigor y una rigurosidad, con un rigor, con una disciplina que es lo necesario para poder intervenirla y un sentido y un criterio. Porque es que esas obras, lo importante es respetar el espíritu. El espíritu no te lo da ningún libro, no te lo da nadie. Lo importante es que cada obra respire su propio espíritu de forma tal que la intervención que se haga, si bien es única por sus propias condiciones, también el ambiente, el espíritu, lo que no se ve, lo que hablaba del mismo teatro, porque es recogido, respetar esos principios y yo creo que van por buena línea. Indudablemente tiene razón, llega mucha gente sin experiencia pensando que restaurar es cambiar una teja de barro y ponerle zinc, como sucedió con Lourdes, por ejemplo. Entonces, es un problema, se están deteriorando los monumentos y el Estado no tiene suficientes ni recursos ni personales, ni profesionales para poder cuidarlos. Se hace lo que se puede y gracias, pues conversamos ya en privado y vemos cómo a ti y Javier también Velasco, que lo veo que nos está acompañando, gran arquitecto de Popayán, también conoció el libro y estamos en contacto precisamente para poderle hacer llegar el libro. Muchas gracias, Max. Sí, a raíz de esto, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros acabamos de iniciar el mes pasado una nueva comisión que se llama Historia y Patrimonio, y precisamente es para conocer todo este patrimonio físico y poder intervenir las personas que quisiéramos que estas cosas anduvieran. Por un lado se conocieran y luego pues se participaran en estas posibles necesidades de reconstrucción y de mantenimiento. Entonces están invitados los que quisieran participar también en esa
comité de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que está abierto no solamente a los de la sociedad, sino a todas las personas que tengan interés en esto de la historia, porque estamos en la historia de la Academia de la Historia de Ingeniería, y el patrimonio físico, intelectual, protegerlo. Adelante, quería hacer algún comentario Luis Felipe Telles, nuestro secretario. Adelante, Luis Felipe. Gracias, Jaime. No, pues una maravillosa conferencia, realmente supremamente gráfica, supremamente didáctica, como lo decía Max al inicio, el arquitecto Max Ojeda. Habíamos conversado un poco sobre la lámpara, ¿no? Realmente yo no he logrado entender la importancia de por qué había que retirar la lámpara anterior y devolverla a la lámpara original. Pienso que con bastante acierto estos argumentos logran pues precisamente despejar cualquier duda al respecto. El asunto de la conservación también es supremamente complicada porque requiere un estudio profundo de la historia del bien que se pretende restaurar. En muchos países, o en la mayoría de los países civilizados, y no digo que este no lo sea, siempre se busca conservar, restaurar, buscar la forma de rescatar las construcciones antiguas. En nuestro país, en muchas de las oportunidades, como restaurar es bastante costoso, pues se prefiere es demoler. De hecho, conversábamos con Max antes de que iniciara la sesión de hoy, que precisamente estas imitaciones de mármol o de marmorizado que tenía el Colón, las tenían otras construcciones de nuestra república, principalmente porque es que no había dinero para poder traer los mármoles y los materiales que se quería pues emular de las grandes construcciones europeas. Por ejemplo, la Catedral Primada de Bogotá tenía todas pues las columnas en esas imitaciones de mármol en un estilo pues aunque modesto, por no decir pobre, ecléctico, que en algún momento, y si mal no recuerdo, creo que fue el gobierno de Pedro Rubiano Sáenz, hicieron un presupuesto de cuánto costaba restaurar los marmorizados de la catedral, y como era bastante costoso, pues prefirieron taparlos con estuco y con vinilo blanco, que es el actual acabado que tiene pues precisamente la Catedral Primada de Bogotá. Adicionalmente, existen otras construcciones, ¿no? que han sido intervenidas en su restauración. Por supuesto, está la iglesia de San Ignacio, muy cercana al Teatro Colón de Bogotá, muestra del barroco nuestro. Adicionalmente, la iglesia del Voto Nacional, que fue, si mal no recuerdo, financiada su restauración por la alcaldía de Bogotá, y eso fue durante el breve periodo de Clara López como alcaldesa, y bueno, otra cantidad de construcciones que están ahí. Sobre los materiales nuevos yo solamente observaría, no es mi especialidad, pero por ejemplo, una de las más admirables obras de restauración que se ha cometido tal vez en el último siglo, ¿no? Es la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Precisamente el tejado era y todavía un pedazo muy pequeño allá en el norte de España, fue precisamente porque por ahí entraba el agua. Y los grandes estudiosos, una junta de arquitectos, de ingenieros, de estudiantes del arte muy calificados, fueron y miraron cómo el techo estaba cubierto no en teja, ni la reemplazaron por teja, sino utilizaron, leyendo y mirando los registros de casi 200 años de historia, precisamente cómo lo que entenderíamos por teja o tejado era de piedra. El que vaya a la Catedral de Santiago de Compostela encuentra que el techo es totalmente en piedra tallada y se puede caminar sobre la construcción. Realmente es una cuestión admirable en una piedra totalmente nueva, y fue precisamente a partir de excavaciones, de estudios muy profundos como los que nos comentaba el arquitecto Max Ojeda. Realmente ha sido una tarde muy provechosa. Pienso que definitivamente en todo lo que nosotros acometamos, en lo que los gobiernos nacional y territoriales acometan siempre en estos edificios, debe haber un estudio profundo con gente calificada, y que no debe ser el presupuesto como dijéramos, el criterio evaluador para estas cuestiones, porque precisamente se debe es pagar lo que vale el servicio de la restauración y no adaptarnos a una restricción presupuestal. Y finalmente, rescatar ese análisis suyo también sobre cómo
el trabajo que usted acometió allí en el Colón con este otro equipo interdisciplinario rompe las barreras sociales, precisamente porque allí demostraba que había ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría, y lo que hacen es universalizar el arte, porque precisamente lo que se tiene que hacer es culturizar a todas las personas, a elevarlas en su espíritu, y precisamente esto es lo que hacen, no solamente un teatro como una obra arquitectónica, sino también con una función social, que es llevar la cultura y hacer que todas las personas pues podamos elevar nuestra conciencia y nuestra erudición. Eso era lo que tenía para comentar. Gracias, presidente, y no felicitaciones al arquitecto Ojeda. Darle nuestros agradecimientos a todos los técnicos y las personas que participaron, nuestras felicitaciones, y el Teatro Colón y los asistentes permanentemente, cada vez que vayan a alguna sesión, se los reconocerán.